Y hoy vamos a comenzar una serie que está basada en la vida de Saúl. ¿Cuántos conocen a Saúl? ¿Han escuchado de Saúl alguna vez? ¿Cuántos conocen de Saúl? Saúl, el rey Saúl, para de pronto darle más. El rey Saúl. Y he titulado esta serie Cuando el Espíritu Santo venga sobre ti. Cuando el Espíritu Santo venga sobre ti. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, Señor, por todo lo que tú tienes para hacer con nosotros, Señor, porque yo sé que tú llevas tu obra adelante, Señor. Tú siempre terminas lo que comienzas. Hoy te pido que nos hables al corazón, Señor. No hay una expectativa en lo que yo puedo decir, Señor, porque yo no puedo decir nada que les edifique realmente, pero si viene de ti, entonces causará un impacto en su corazón. Toma mis sentidos, toma todo lo que te sirva y úsalo para tu gloria, Señor. Y todo aquello que quiera entorpecer esta palabra, Señor, hoy lo declaro sin poder y sin autoridad en el nombre de Jesús. Gracias por estar aquí, gracias porque nos permite, Señor, disfrutar de tu presencia en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice: amén. Muy bien. Cuando usted habla de Saúl, usted generalmente lo asocia como el rey desobediente, el rey orgulloso, el rey testarudo al cual Dios desechó. ¿Sí o no? Usted no asocia a Saúl con algo bueno. Usted enseguida lo asocia como ese hombre duro de corazón que perseguía a David por envidia. ¿Sí o no? Los que conocen, algunos dicen: pastor, es que yo no conozco a Saúl. Ok, está bien. Pero los que conocen o han escuchado de Saúl en algún momento lo asocian con un hombre que terminó tan apartado de Dios. Escuche esto: que consultaba a divinos para conocer la voluntad de Dios, que consultaba a brujos. Imagínense eso, estaba bien apartado de Dios para conocer qué quería Dios para él, para tratar de buscarlo. Obviamente allí no iba a encontrar a Dios, pero él pensaba que de alguna manera podía encontrarlo. Tenemos muy malas referencias acerca de este tal Saúl, pero si usted lee la escritura, usted se va a dar cuenta que no siempre fue así. Si usted lee la Biblia, de hecho, Saúl fue la opción número 1 de Dios. Cuando Dios escucha al pueblo, un pueblo que se puso rebelde y dijo: Dios, yo no quiero que tú me reines sobre mí directamente, yo quiero un rey. Y el pueblo se reunió y dijo: yo necesito un rey que vaya delante de nosotros a la batalla, un rey que nosotros podamos ver, un rey al cual nosotros podamos venir y que él nos dirija en la guerra. Y Dios dice: ok, ustedes me quieren desechar a mí, está bien, yo les voy a dar un rey. Y escogió a Saúl entre todas las personas de Israel. Y esto es tremendo, hermano. Pero si usted lee la historia, usted se da cuenta que Saúl no era como tal un rey valeroso. Es decir, Dios no lo escogió por ser el más valeroso de todos, o el más consagrado, o el más decidido, o el más prudente, o el más sabio. No. Si usted se da cuenta de la historia, más o menos dice que Saúl era un poco inconstante. Es decir, no acababa lo que empezaba. Si usted lee la historia de David, el joven Saúl, al que Dios estaba escogiendo, era más bien un poco, ¿cómo decirlo?, con una autoestima por el piso. No tenía grandes aspiraciones en la vida. Si usted lee la historia, usted se da cuenta que Saúl era un hombre un poco cobarde. Usted se da cuenta que dice la Biblia que cuando Dios lo iba a presentar delante del pueblo, cuando el profeta Samuel lo iba a presentar, se escondió detrás del bagaje, la versión Reina Valera. Otros dicen detrás del maletero. Y ahí estaba escondido como un niño chiquito, asustado. Pero hay una cosa que a mí me llama mucho la atención de este hombre, que la Biblia dice que también sobre Saúl vino el Espíritu de Dios con poder y lo llenó. Yo quiero leer para ti lo que dice la Biblia en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 10. Voy a leer desde los versículos 1 hasta el 9. Es un poquito largo, pero necesito que usted me preste toda su atención. Dice la Biblia: entonces Samuel tomó un frasco de aceite de oliva. Voy a leer para ti la Nueva Traducción Viviente.
y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. No se pierda detalles, traté de ponerlos en mayúscula, los detalles más importantes. Besó a Saúl y dijo: hago esto porque el Señor te ha designado para que gobiernes a Israel, su posesión más preciada. Versículo 2: cuando me dejes hoy, verás a 2 hombres junto a la tumba de Raquel en Selsa. Este nombre es muy importante, dígalo conmigo, Selsa, en los límites del territorio de Benjamín. Ellos te dirán que las burras fueron encontradas y que tu padre dejó de preocuparse por ellas, pero que ahora está preocupado por ti. Está preguntando: ¿han visto a mi hijo? Cuando llegues a la encina de Tabor, diga conmigo, la encina de Tabor, te encontrarás con 3 hombres que van camino a Betel. Diga conmigo, Betel, para adorar a Dios. Uno llevará 3 cabritos, otro tendrá 3 panes y el tercero un odre lleno de vino. Los 3 hombres te saludarán y te ofrecerán 2 panes, los cuales debes aceptar. No se pierda detalle de todas las cosas que parecen sin sentido, insignificantes, porque esta es una palabra profética que el Señor a través de Samuel le estaba entregando a Saúl. Versículo 5. Y este es otro lugar importante que usted tiene que hacerle mucha referencia allí. Cuando llegues a Gibeá de Dios, y esto es un detalle muy importante también, donde está la guarnición de los filisteos, encontrarás a un grupo de profetas que desciende del lugar de adoración. Estarán tocando una arpa, una pandereta, una flauta y una lira, y estarán profetizando. Versículo 6. En ese momento el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti y profetizarás con ellos. Serás transformado en una persona diferente. Después que sucedan estas señales, haz lo que deba hacerse, porque Dios está contigo. Versículo 8. Luego descienda a Gilgal delante de mí. Allí me encontraré contigo para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Y deberás esperar 7 días hasta que yo llegue y te dé más instrucciones. Mientras Saúl se daba la vuelta para irse, Dios le dio un nuevo corazón. Y todas las señales de Samuel se cumplieron ese día. Y en esta mañana yo quiero hablarte de la obra del Espíritu Santo de Dios en una persona. De lo que sucede cuando el Espíritu de Dios viene sobre una persona y comienza a actuar. Porque yo quiero decirte algo también. Nosotros todos los que estamos aquí, absolutamente todos, tenemos acceso a la promesa de Dios, a una promesa que dejó el Padre, y la promesa es que el Espíritu Santo vendría sobre nosotros. Lucas 24:49 dice: ahora enviaré el Espíritu Santo, tal como prometió mi Padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Yo quiero decirte algo también. Ser lleno del Espíritu Santo no es un adorno del cristiano, y lo tenemos que entender. Ser lleno del Espíritu Santo es parte fundamental de nuestra vida. Si el Espíritu Santo no viene sobre tu vida y sobre mi vida, si el Espíritu Santo no nos llena, no hay posibilidad de ser exitosos en esta vida cristiana. Siempre vamos a estar trastabillando, tropezando. El Espíritu Santo no es un tema opcional. La Biblia dice que Samuel habla con Saúl y le dice: tú vas a ser el gobernante de mi pueblo. Pero después lo ungió. Literalmente derramó un aceite especial sobre su cabeza. Lo ungió, eso significa ungir. Hay un aceite que se preparaba en esa época que era especial, tenía una combinación de elementos especiales y era para ungir. Y la unción representa esa llenura del Espíritu Santo de la cual yo te quiero hablar en esta mañana. Saúl no había recibido una corona. Saúl estaba siendo ya ungido con Dios, por Dios. El acto de la coronación era algo político para delante del pueblo decir: aquí tienen su rey. Pero la unción era el acto espiritual que iba a garantizar que ese rey estaba respaldado por Dios. Y hay gente
que tiene corona, pero no tiene unción. Y hay gente que tiene un puesto, tiene un título, tiene un lugar, tiene una asignación, pero no tienen al Espíritu Santo. Y yo te quiero decir algo, quiero despertar en ti algo en esta mañana, porque no podemos seguir así. El Espíritu Santo tiene que venir sobre nosotros. Es algo que se tiene que anhelar, es algo que se tiene que desear. Cuando Dios le entrega una asignación a los discípulos y les dice: ustedes van a predicar por todo el mundo, ustedes van a causar un impacto en este mundo, no los manda y ya, les dice: espérense un poquito a que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Antes, si ellos se iban antes, no iban a poder hacer nada. En el mundo usted puede lograr muchas cosas, y nosotros tendemos a cometer el error de asociar éxito con tener dinero, con tener una familia, con tener casa, carro. Pero en la vida cristiana no es así. En la vida cristiana el éxito está asegurado cuando viene el Espíritu Santo. Cuando se derrama el Espíritu Santo. Juan capítulo 2 versículo 20, a mí me encanta y esto me da esperanza. Primera de Juan capítulo 2 versículo 20 dice: todos ustedes, en cambio, han recibido la unción del Santo, de manera que conocen la verdad. La unción, a diferencia de lo que algunos piensan que es un superpoder o un fua o un ki que hace que la gente se caiga o que la gente llore, la unción en realidad la representa o significa cuando el Espíritu Santo de Dios viene a dirigir a quien Él ha escogido. La unción significa cuando el Espíritu Santo viene a capacitar, a darle poder a quien Dios ha llamado. La unción, tener la unción de Dios, es cuando el Espíritu Santo viene a habitar. Diga conmigo: habitar, a vivir dentro de aquel que Él ha restaurado. Efesios capítulo 1 versículo 13 dice: en Cristo, en Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Necesitamos al Espíritu Santo, iglesia. Lo primero que sucede cuando viene el Espíritu Santo sobre alguien es que hay una mudanza de corazón. Si usted lee y si usted leyó conmigo, lo primero que Dios hizo en la vida de Saúl fue cambiarle el corazón, porque ese corazón duro no le sirve a Dios. Entonces lo primero que hace cuando Saúl se da la vuelta, el primer suceso que Dios hizo a través de su Espíritu fue cambiarle ese corazón duro. Y es lo primero que hace en nosotros también, nos cambia el corazón. Usted puede atestiguar conmigo que muchos éramos duros para Dios, duros para las cosas de la fe. No teníamos intención de buscar a Dios, pero de repente algo cambió, como si eso se hubiera destruido. Y estábamos en oscuridad, pero algo se iluminó. Algunos pueden decir conmigo que éramos de ese tipo de personas que alguien sensato nunca creería que iba a estar en una iglesia levantando sus manos y alabando a Dios. Pero voltea al que está a su lado y sonríe y dígale: aquí estoy. Aquí estoy. Muchos ni se lo imaginaban, pero aquí estás. ¿Sabes cómo se llama eso? El Espíritu Santo actuando, mudando el corazón. Ese corazón de piedra para Dios. Ese cambio de corazón representa un renacer espiritual. El Señor lo llamó un nuevo nacimiento. El Señor lo llamó nacer del Espíritu. En otras palabras, ese cambio de corazón representa la reactivación de mi conexión perdida con Dios. No sé si usted ha estado en su casa y alguna vez se le ha caído el wifi. Usted está trabajando y se desconectó. Y usted dice: oh my God, se me cayó el wifi. Y usted empieza a buscar y llama y resetea el modem, no sé qué, conecta 10 segundos y vuelva. Hasta que pum, vuelve el wifi. ¿Y qué pasa cuando vuelve el wifi? Usted se vuelve a conectar. Usted estaba desconectado con Dios. Yo estaba desconectado con Dios. Pero cuando Dios mudó mi corazón, entonces yo me volví a conectar nuevamente con Él a través de su Espíritu. Eso es mudar el corazón. Una reactivación de mi conexión con Dios. Es decir, Dios le estaba diciendo a Saúl: lo más importante, Saulito,
No es lo que tú vas a lograr después. Lo más importante es que tú no pierdas mi conexión. Que tú no pierdas conexión conmigo. Lo más importante es que tú tengas mi comunión. Después de esa mudanza de corazón, Saúl sentía a Dios. Después de esa mudanza de corazón, Saúl podía consultar a Dios. Después de esa mudanza de corazón, Saúl podía conocer lo que Dios quería para él. Antes no. Escuché a un predicador y me llamó mucho la atención lo que dijo. ¿Cuántos han escuchado de la ideología de género? ¿Ideología de género? Okay. Él dijo, la ideología de género se está metiendo en la iglesia. Y usted piensa enseguida en la identidad sexual y todo eso, pero él decía esto y me llamó mucho la atención. La ideología de género dice que la verdad se construye según lo que la cultura dice. Es decir, la verdad es una construcción cultural. Si tú te percibes como te percibes, esa es la verdad. No hay una verdad absoluta. Y él decía, el problema es que hay muchos que se autoperciben cristianos, pero no han nacido de nuevo. Y eso no sirve. Hay muchas personas que dicen, yo soy cristiana, pero no han restablecido su comunión, su conexión con Dios. No sirve. Y voy a ser fuerte y es duro, pero es la verdad. Están muertos. Por eso el Señor les decía, sepulcros blanqueados. Por eso el Señor les decía, ustedes por fuera están limpios, están bonitos, pero por dentro están llenos de pudredumbre. Porque es que no habían nacido de nuevo. No se puede ser cristiano sin nacer de nuevo. La iglesia no te hace cristiano. La iglesia, venir aquí, sentarte en la banca. Y algunos le dijeron, pasa aquí al frente, repite conmigo esta oración, tú la repetiste, ya eres cristiano. No, para ser cristiano se necesita nacer de nuevo. Ser cristiano no es una autopercepción. Para ser cristiano nosotros necesitamos tener reactivada nuestra conexión con Dios, si no, no se puede ser cristiano. Estás en una religión más, eres parte de una secta, pero no eres cristiano. Lo siento, perdón si estoy... Entonces lo primero que Dios hizo con Saúl fue reactivar su comunión con Dios. El problema que tienen algunos que sí activaron su comunión con Dios es que después vuelven y la pierden. Y así tampoco se puede, iglesia. Yo no sé si en algún momento tú creíste que podías, bueno, no importa si hablo con Dios o no, pero si no hablas con Dios, te secas, te mueres, te pierdes. Si tú no hablas con Dios todos los días y Dios cambia lo que está adentro y te renueva la manera de pensar y te llena de su espíritu, te secas y te mueres. Nos pasa como le puse el ejemplo mientras estábamos en el momento de la administración. Vamos creciendo y pensamos que ya ya nosotros nos dirigimos solo, ya como hacen los adolescentes, ¿no? Ya los adolescentes cuando están grandes, al principio el papá era el papá. Y ya ya te está poniendo ese viejito, es que no entiende, él está pasado de moda, él es de otra generación. Ahora nosotros nos dicen English o Spanish y nos quedamos quietos. Algunos no tienen ni idea qué es eso, pero eso es una moda ahora que yo no entiendo. Y pierden su comunión con papá. Y dejan de confiar en papá. Así nos pasa a algunos cristianos también. Escúchame, iglesia, escúchame bien. Porque este puede ser un tema de vida o muerte. Hay gente que ya no está porque perdió su conexión con Dios y no se dio cuenta. Hay gente que ya no está porque antes hablaba con Dios y así sea un rato y se sentaba con Dios y hablaba con Dios, pero ahora está tan ocupado y se le va el día y todo está tan rápido y se me olvidó orar con Dios y así pasan los días y pasan los días. Y Dios le estaba diciendo a Saúl, lo primero que tú tienes que meterte en la cabeza es que el día en que pierdas tu comunión conmigo, el día en que pierdas tu conexión conmigo, perdiste todo. Está muerto. Por eso Dios le muda el corazón. Por eso lo primero que pasa es que Dios le muda el corazón. Ahora Dios le da una ruta profética a Saúl. Y no se pierda detalle porque todo lo profético de Dios es importante.
Hay películas que hoy salen y algunas cosas son detalles auxiliares. No, todo lo que Dios dice es importante, cada detalle. Por eso le dije que leyera conmigo el pasaje y empezáramos a desglosar lo que Dios le iba a decir a Saúl para confirmarle ese llamado que él estaba haciendo. Para decirle, tú no estás solo en ese llamado, yo voy a estar contigo. Y mientras tú te mantengas en esta ruta, yo siempre voy a estar contigo. Por eso es que al final, si usted leyó conmigo, le dice, cuando estas señales pasen, entonces haz todo lo que tengas para hacer, porque yo voy a estar contigo. Usted sabe cuál es el problema de los cristianos hoy en día, que están haciendo cosas, estamos haciendo cosas, y no sabemos si Dios está con nosotros. Hay cristianos que se paran y dicen, bueno, la de Dios, y se lanzan y no saben a dónde van a caer. No saben si Dios los aprueba o no, no saben si Dios los respalda o no, pero ahí van. Y lo más importante de ser cristiano, dígalo si no, es que usted sepa que todo lugar donde usted vaya, que todo lugar, que todo lo que usted tenga el sello de Dios. Si usted debe buscar un like, es el like de Dios. Si usted debe buscar un corazoncito, es el corazoncito de Dios, el me importa de Dios. Pero a veces es lo último que nosotros buscamos. El primer lugar a donde Dios lleva a Saúl se llama Celsa. Diga conmigo, Celsa. Y Celsa significa sombra resplandeciente. Diga conmigo, sombra resplandeciente. Ahora note algo que es muy importante. Saúl llega a Celsa. Saúl comienza todo esto de la unción. Saúl comienza todo esto de la coronación. Pero Saúl no estaba buscando nada de eso. Si usted lee el capítulo anterior, Saúl estaba buscando unas burras. Las burras que se le perdieron a su papá. Él estaba buscando burras. Hay gente buscando burras, ¿sabe? Él estaba buscando sus burras. Para aquí y para allá no encuentro las burras. Y de repente se encontró con el profeta. Y de repente empezó buscando burras y salió siendo el rey de Israel. Y Dios le dice, en Celsa te vas a encontrar con dos personas que te dirán que las burras ya se encontraron. Y que ahora tu padre está preocupado por ti. Si usted lee el pasaje, usted se va a dar cuenta que ya Samuel le había dicho las burras aparecieron. Pero a veces el que anda buscando burras es igual de burro. Y en vez de decir, caramba, ya Dios tiene toda la situación debajo de control, ¿qué hace? Se preocupa. Y está más preocupado todavía. Y Samuel lo notó y Dios lo notó y lo manda a Celsa. Diga, lo mandó a Celsa. Y Celsa es el lugar donde que tú tienes que aprender a confiar en lo que Dios te dice. Celsa es el lugar donde el Espíritu Santo te habla, pero no te habla para darte ánimo. Vamos, tú puedes, campeón. Ay, sí, cree en ti mismo. No. En Celsa Dios te habla para que tú confíes en lo que Dios te dice. A mí me encanta lo que significa Celsa. Celsa significa sombra y no se pierda detalle de esto porque esto es de parte de Dios. Y es debajo de su sombra donde tú vas a aprender a confiar en Dios. Celsa es el lugar en donde nosotros nos abandonamos en Dios. Celsa es el lugar en el que nosotros decidimos morar bajo la sombra del Omnipotente. Celsa es el lugar de confianza de un cristiano. Salmos capítulo 91, versículo 1 al 2. Usted, si es cristiano hace rato, usted se sabe este versículo de memoria, pero se lo voy a repetir. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y el versículo 2 dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. En Celsa Dios te habla, como a muchos les ha hablado también. En Celsa Dios te dice, no te preocupes. Mira las aves del cielo. No trabajan, no hilan. Mira las aves del cielo, no recogen en graneros, pero yo las alimento. ¿Y qué debes hacer tú con eso? Tienes razón, Señor.
Y cada vez que veas un pajarito, tú dices, ay, se lo alimenta Dios, ¿cómo no me va a proveer a mí también? En Celsa tú aprendes eso. Mi esposa, el otro día, me dio 2, 3 cachetadas espirituales. Alguno hizo, oh my God, no espirituales. Le voy a explicar por qué. ¿Se acuerda que yo le conté que había sembrado bueno, yo no lo sembré, lo sembró mi suegro en el patio de nuestra casa, un palito de duraznos. Y mi hermano, esos duraznos están bendecidos. En menos de nada dieron fruto. Dieron como 5 duraznos. Y adivine qué, vinieron 3 pajaritos, hijos del diablo, dije yo, y se comieron 3 duraznos. Y yo por dentro, yo no dije nada, pero por dentro estaba molesto. Y dije, Señor les pague conforme a su maldad. Pero mi esposa, que es más espiritual, ¿cuántas esposas son más espirituales que su esposo? Dice, ay amor, mira qué lindo. Eso es Dios hablándonos que Él alimenta a las aves. Dios alimentó a esos pajaritos con nuestros duraznos. Yo no sabía qué hacer, si llorar o reír. 2, 3 cachetadas espirituales, pa, pa, pa. Porque tiene razón. No son mis duraznitos, son los duraznitos de Dios. Y si a Él le plació alimentar a esos pajaritos con mis duraznos, Él es Dios. En Celsa tú aprendes a confiar en Dios. En Celsa tú aprendes a despreocuparte por las burras y a preocuparte por lo que realmente es importante. ¿Sabes cuál es el problema? Que hay muchos cristianos que viven preocupados por las burras y viven buscando burras y se olvidan de lo importante. Si usted nota, no solo le dijeron, ¡ay, aparecieron las burras! ¿Qué le dijeron? Y ahora tu papá es el que está preocupado por ti. Le cambiaron el enfoque. En Celsa tú puedes aprender a descansar tanto en Dios que puedas decir, ¿sabes qué? Bajo la laptop, me desligo de mi trabajo y me voy a estar con mi familia. El que no ha aprendido nada de Celsa, ¿qué hace? Trabaja y trabaja y trabaja y trabaja como un burro buscando burras. Trabaja, trabaja y trabaja y trabaja. Trabaja y trabaja. Y descuida lo que es importante. Y eso les pasa a muchos cristianos hoy en día. En Celsa tú puedes, ¿sabes qué? Sacar tiempo para Dios y servirle a Dios como Dios se merece. Pero algunos, ¿sabes qué hacen? Le dan a Dios las obras. Ay, si me alcanza. Ay, lo que me queda ahí. Ay, y sirven a Dios con mediocridad. ¿Y quién dijo que a Dios se le sirve con mediocridad? A Dios se le sirve con excelencia. En Celsa tú aprendes a decir, oye, yo voy a sacar lo que es de Dios para Dios primero y yo sé que lo demás me va a alcanzar. Porque Celsa es un lugar de confianza. Porque Celsa es el lugar donde Dios te dice, yo sé de qué cosas tienes necesidad. Yo te conozco, ¿no ves que yo te hice? Yo conozco hasta los cabellos de tu cabeza. En Celsa Dios te dice, yo cuido de ti. En Celsa tú puedes decirle a tu corazón lo que el apóstol Pedro escribía en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así que ya deja de preocuparte por las burras y comienza a ocuparte de lo importante. Las burras déjaselas a Dios. Yo no sé cuál sea tu burra. Algunos están mirando para el lado. No. Ustedes son tremendos. Escucha algo. Esta es una generación de creyentes. O tu burro, sí. Deja de andar buscando burros. Tengo que decirlo, porque si no en la casa se me arma. Esta es una generación de creyentes que confía más en sí mismos que en Dios. Y cuando no tienen el sartén por el mango, les cuesta estar tranquilos.
Les cuesta adorar, les cuesta orar, les cuesta servir a Dios. Sufren, lloran, se desesperan. En Celsa tú aprendes a disfrutar de las cosas que no tienes aún sin desanimarte. Disfrutando de las que tienes, perdón. En Celsa tú aprendes a cobrar fuerzas en la presencia de Dios para seguir adelante. En Celsa tú aprendes a confiar en Dios. El Espíritu Santo genera eso en nuestro corazón. Es lo primero que pasa después de que muda nuestro corazón. Nos enseña a confiar en Dios absolutamente, como mi hija chiquitita. Ella no mira, viene carro, no viene carro. Si yo le digo vamos, ella va conmigo, va agarrada de mi mano, ya está tranquila, ya está segura. Ella sabe que, bueno, yo veré. Mi papá me lleva de su mano. En Celsa aprendemos a estar agarraditos de la mano del Señor. En segundo lugar, al que fue enviado Saúl fue la encina de Tabor. Diga conmigo, la encina de Tabor. Ya en Tabor la cosa es más difícil. Mi papá decía que al fin y al cabo lo material se recupera. Nadie se muere porque se pierdan unas burras. Bueno, pero aún es bonito pensar y saber que Dios, aún de esas cosas pequeñas, que parecen pequeñas, pero que son trajines de la vida, Dios cuida de nosotros. Sin embargo, Tabor significa región quebrada y escabrosa. Tabor representa algo que está lleno de tropiezos y estorbos, algo que está lleno de dificultades. Y algunas veces vivimos temporadas de nuestra vida en Tabor. ¿Cuántos saben eso? En Tabor hay tragedia. En Tabor hay dolor. En Tabor la cosa, hay enfermedad. En Tabor la cosa no es solo de burras. En Tabor hay llanto, traición. En Tabor hay escasez. Pero aún en Tabor, Dios también traerá sombra. Una encina, Isra, ¿tienes la foto? Una encina, la foto que está ahí entre los datos. Una encina es un árbol grande que trae sombra. A mí me encanta lo profético de Dios porque no llegó a la encina de Tabor por casualidad. Lo que Dios le estaba queriendo decir es, aún en tu momento más difícil, Saúl, que vas a pasar, yo también te voy a dar sombra. Porque hay gente que piensa que Dios lo deja en su momento más difícil. Y una encina no es un arbolito. Hay un arbolito que usted tiene que buscar el pedacito. No, una encina es el árbol de la sombra de Dios. Aún en tu momento de lágrimas, aún en tu momento de sufrimiento, aún en tu momento de angustia, aún en tu momento donde tú no sabes qué hacer, allí va a estar la sombra de Dios también. La sombra que aprendiste a confiar en Celsa también va a estar contigo en Tabor. Porque en tu momento más difícil también está Dios. Yo puedo testificar, en mi momento más difícil Dios estuvo conmigo. En los momentos más difíciles yo no entendí muchas cosas, pero Dios estuvo conmigo. Ahora, no solamente Dios le da sombra. No es solamente Tabor, llegar a Tabor, no le estaba diciendo, en Tabor vas a encontrar el refresquito de mi sombra, sino que en Tabor también vas a encontrar la provisión que tú necesitas. No se pierda detalle porque esto es muy importante. Dios le dice a Saúl, cuando estés en la encina de Tabor, te encontrarás a 3 hombres que van a adorar a Dios y se dirigen a Betel. ¿Se acuerda? Ellos llevarán provisión. Ahí dice que llevaban 3 cabritos, 3 panes y vino nuevo. Y te saludarán y te darán 2 panes. Y la orden de Dios fue, recíbelos. Recíbelos. Porque en Tabor vas a encontrar la provisión que tú necesitas. Y tienes que aprender a confiar en eso también. Hay gente que le confía a Dios las burras, pero en su momento más difícil y más oscuro pierden el norte y se asustan. Tranquilo que Dios también sabe cuidar en Tabor. Tranquilos que Dios también sabe cuidar en los momentos de angustia más difíciles. Ahora tienes que entender algo. Porque hay mucha gente que solo espera la provisión de Dios en los momentos más difíciles.
Pero a veces uno llega a los momentos más difíciles porque necesita aprender algo. Hay gente que cree que cuando ya Dios provea y traiga esa provisión que tú necesitas, llámese sanidad, llámese provisión económica, llámese los hijos de vuelta a la casa, entonces ya se va a acabar. Pero seguramente algo que nosotros generamos provocó que esas cosas pasaran. Así que la provisión de Dios que viene en Tabor no es solamente física, sino es una palabra que va a cambiar nuestra mentalidad. Si usted nota, habían 3 personas que iban a Betel. Y Betel significa casa de pan, casa de Dios. En pocas palabras, cuando Dios te dé su provisión, esa provisión que vendrá no es solamente algo físico, sino que va a ser una palabra que sale de la boca de Dios. Y hay gente que desmerita eso, que no valora eso. Cuando el Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hay gente a la que Dios le está hablando en Tabor y dice, no, yo necesito el pan, yo necesito el otro pan. No, tú necesitas la palabra de Dios para que no vuelvas a Tabor. Tú necesitas que Dios te hable y te rompa por dentro para que no vuelvas a Tabor. Tú necesitas esa palabra que cambia la vida. Y en Tabor Dios te va a hablar también. En Tabor Dios te va a dirigir. En Tabor Dios no se va a quedar callado. En Tabor Dios te va a hablar. Y tú necesitas entenderlo. Ahora hay un detalle particular que me gustó mucho. Usted nota, no solo le dieron un pan porque bueno, a Saúl le dieron 2 panes. La persona que acompañaba a Saúl era su siervo. Él no iba solo. Todo el proceso de las burras, buscando burras, iba con su siervo. Es más, cuando Saúl quiso no seguir buscando las burras porque él era un poquito inconstante, él le dijo, no, vamos a seguir y vamos a ir donde el profeta. Fue iniciativa del siervo de Saúl ir a donde el profeta. Y estos 2 panes representan que la provisión de Dios no solo vendrá para ti. La provisión de Dios también vendrá para los que están contigo. Para tu marido, para tus hijos, para tu familia que necesita también. Porque tu familia está pasando por Tabor. La gente critica y señala y juzga duramente a la esposa de Job, que le dijo, maldice a Dios y muérete. Pero esta mujer también estaba sufriendo. Pero a través de la fe, de la confianza de Job, en ese momento de prueba donde se murieron sus hijos, donde perdió todo, donde fue golpeado por todos lados, esta mujer también fue bendecida. Al final ella también tuvo los hijos que eran espectaculares. Al final las cosas que le devolvió Dios a Job también fueron para ella, a través de la fe, a través de la confianza de Job. En Tabor Dios te va a dar una palabra que si tú la crees y te apropias de ella, también va a beneficiar a los tuyos, a tus hijos rebeldes, a aquellas personas que tú dices están sufriendo conmigo. Bueno, ellos también van a recibir refrigerio. Con esta me despido, como dice un cantante de mi pueblo. La tercera estación a la cual fue llevado Saúl fue Gibeá de Dios. Y en esta estación había algo muy particular. En esta estación había una guarnición de los filisteos. Si usted lee la Biblia, los filisteos eran los enemigos declarados del pueblo de Israel. Y mientras escribía estas notas, el Señor hablaba a mi corazón y me decía, yo te voy a poner frente a frente de tus enemigos. Pero me gusta algo. Este pueblo de los filisteos eran bárbaros, eran malos y estaban dominando en ese momento a Israel. Por eso había una guarnición en tierras de Israel. Eran los que llevaban el mando, los que tenían el control. Hay un pasaje de la Biblia que me encanta mucho, está en el Salmo 23. Y dice que Él adereza mesas delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Y no es casualidad que enfrente de sus enemigos suceda
lo que nosotros conocemos como el bautismo del Espíritu Santo, porque nosotros tenemos que asociar toda esta historia que fue en el Antiguo Testamento a lo que sucede ahora en el Nuevo. Hay un proceso del Espíritu Santo antes de, pero dice la Biblia que delante de sus enemigos Saúl fue lleno. Vino el Espíritu Santo con poder y lo llenó. Dios no estaba levantando a Saúl solamente para que fuera el rey, porque él podía, no tenía problema. Dios estaba levantando a Saúl para que quitara de Israel el yugo de los filisteos. Y delante de sus enemigos Dios lo ungió con poder. Aquí hay una enseñanza muy importante, porque la iglesia está acostumbrada a mirar a sus enemigos desde su perspectiva, y siempre ve las cosas más grandes de lo que realmente son. El gigante de Goliat, el gigante que enfrentó a David, medía 3 metros y David era un muchachito pequeño. Pero David pudo mirarlo desde abajo y decir: oh, qué grande es ese gigante, Dios mío, me va a matar. Pero no, David se subió en el monte de Dios. No se pierda este detalle. Gibeá significa monte, monte alto, el monte de Dios, a mirar a su enemigo. Y el enemigo le decía: hoy te voy a matar, hoy voy a darle con tu carne comida a las aves. Pero David estaba en el monte de Dios y le dijo: tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Si nota la diferencia de estrato. Hay cristianos que todo lo miran, a sus enemigos los miran desde abajo, pero tú tienes que mirar a tus enemigos desde el monte de Dios. Y eso solo lo puede hacer la confianza. Eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo dentro de ti. Hay problemas que van a venir, hay pruebas que van a venir, hay circunstancias adversas, van a venir muchas cosas a tu vida, pero siempre tú miras todas las cosas desde el Gibeá de Dios, encima del monte, no abajo. No te pierdas detalle. Lo primero que hace Saúl en el Gibeá de Dios es encontrarte con un grupo de profetas que venían de adorar a Dios. Y cuando venían de adorar a Dios, se contagió y empezó a adorar a Dios también. Y cuando estaba adorando a Dios, entonces el Espíritu Santo vino con poder. Pero hay gente que cuando tiene un problema, una circunstancia, una dificultad, lo que sea que se llame, es la queja avanza. En vez de adorar a Dios y reconocer que Dios sí puede hacer algo, es declarar muerte, declarar ruina. Es que yo nunca voy a poder salir de esto, es que esto siempre va a ser un problema, es que por tu culpa estamos aquí. Se echan la culpa al esposo y la esposa, es que los hijos, es que el carro se me dañó y todo. Queja avanza. Pero ¿qué hizo Saúl? Adorar. Y se unió a los que venían de adorar y comenzó a adorar. Y es en la adoración que entonces vino el Espíritu Santo de Dios con poder. Hay gente que pretende ser lleno de Dios, pretende ser lleno del Espíritu Santo con la queja avanza. Nunca, ahí te vas a quedar esperando, vestida y alborotada. Pero cuando tú adoras, el Espíritu Santo viene y pasa algo que usted lo leyó conmigo. Dice: y fue transformado en un nuevo hombre, porque comenzó a profetizar, comenzó a declarar la palabra de Dios. Dios no te habla para que tú te quedes con eso y digas: ay, qué bonito. Dios te habla para que comiences a declarar la palabra de Dios. Profetizar. Algunos creen que es solo descubrir lo que va a pasar por delante, y no, a veces no vas a tener ni idea que vas a pasar por delante. Solo vas a tener lo que Dios dijo. Y Dios dijo que al final todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan para bien. Entonces, ¿qué vas a hacer en Gibeá? Cuando tú aprendes a confiar en Dios de esa manera, que en vez de quejarte comienzas a adorar, comienzas a declarar, a profetizar. Yo no te estoy hablando de que, como hacen algunos, comienzas a decir cosas a la loca, como se inventan cosas. La palabra profética más segura es esa Biblia que tú tienes ahí. Comienza a declarar lo que dice la palabra sobre la enfermedad. Por su llaga fuimos curados. Sobre los hijos rebeldes: Señor, mi casa y yo te serviremos. Sobre la escasez: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria.
En medio del momento de miedo y de angustia, Señor, en el día en que yo temo en ti, confío. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así se enfrenta al enemigo. Dios le estaba enseñando a Saúl cómo enfrentar a sus enemigos en Gibeá de Dios. Póngase sobre sus pies. Zacarías capítulo 4 versículo 6 dice: esta es la palabra del Señor a Zorobabel. No por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Voy a continuar leyendo para ti el Salmo 91, versículo 3. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Versículo 4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad, es su palabra. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Versículo 15. Ciertamente con sus ojos mirarás, versículo 8, y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás el cachorro del león y el dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré y le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Versículo 15. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Cierra tus ojos ahí donde estás. Yo no sé por qué cosas tú estás pasando, ni sé cómo está tu vida ahora, pero algo sí te aseguro. Uno, necesitas al Espíritu de Dios. Yo no sé si el Espíritu de Dios ha venido. Yo no sé si sientes que tienes tu conexión activada con Dios, pero tú necesitas reactivar tu conexión con Dios. Pero dos, en Celsa, en la encina de Tabor, en Gibeá, Dios le estaba enseñando a Saúl a confiar plenamente en Dios. La fe es un asunto de confianza. No hay tal cosa como un cristiano sin confianza. No hay tal cosa como un cristiano que se desbarata en medio de las pruebas y las tribulaciones. No hay tal cosa como un cristiano que no tiene fe. Y no tiene fe porque no confía, y no confía porque no tiene fe. Por eso necesitas el Espíritu Santo. Por eso necesitas una llenura de Dios, un renovar como nunca. Necesitas ser mudado en el corazón, pero también necesitas ser transformado en tu mente. Por eso es que la palabra del Señor dice: transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que puedas entender el camino, para que puedas caminar este camino y arraigarte. Necesitas ser lleno de Dios.